¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lograron cada uno desde su trinchera a dar tanta vida, tanto poder a una adaptación de una cosa muy precisa en el tiempo y etcétera? Era el desafío primero, ¿no? Sí, bueno, gracias por decirlo así, primero que nada. Pues sí, creo que un poco a mí lo que me interesaba era traer esta visión o esta especie de desmitificación que hizo Guadalupe en su momento sobre la élite, traducirla un poco a algo que siguiera siendo efectivo en nuestro tiempo. Me parecía que la comedia y un poco el tono que tiene los textos que compila Las Niñas Bien en su edición original no iban a lograr eso del todo. O sea, había que buscar como un cambio, un switch en el tono, ¿no? Como tratar de no frivolizar lo que se estaba criticando, porque quizás ya es una fórmula demasiado utilizada y perdió su efectividad, o por lo menos eso es lo que yo pensaba en el momento. Me parecía que era hora como de hacer una película, y a mí era lo que me interesaba, hacer una película sobre las élites y sobre los poderosos, con un poquito más de, como viéndolos a la altura de la vista, ¿no? Como sosteniéndoles la mirada un poco más en serio, entre comillas. O sea, como que me parece que eso quizás sucede más en otros países en Latinoamérica, que es un tema muy latinoamericano, y quizás ese tipo de narrativa o ese tipo de historias existen más en otros países de nuestro continente, pero en México casi siempre son comedias, ¿no? Que terminan redimiendo a los poderosos, a la élite, y yo justo tenía ganas de no caer en esa. ¿Tú primero leíste el libro Sí. antes de trabajar? No, había leído algunas crónicas y conocí el trabajo de Guadalupe porque todo el tiempo está escribiendo, es muy prolífica. Pero nunca, la verdad es que nunca le había entrado, nunca me había atrapado tanto. Me hacía gracia alguna de las crónicas que leí. Y ya cuando Ale y los productores me invitaron, pues ahí sí me dediqué a leer. Y para mí fue una lucha constante de... O sea, había muchas cosas que se suponían darme risa, pero que me daban coraje, y yo sabía que tenía que abordar a un personaje que yo desprecié mucho al principio. Ajá. Y yo creo que ahí radicaba... ¿Y eso cómo hace esto una actriz? Es decir, tienes a fuerza, si caracterizas una criminal, tienes que defenderla, ¿no? Que estar Total. en su... Oh. Sí, pero fue un trabajo muy arduo. O sea, creo que yo me estoy dando cuenta hasta ahorita del trabajo que me costó. O sea, te va a cobrar. No me di cuenta en ese momento porque todo fluía. O sea, Ale tuvo la paciencia y la generosidad de trabajar conmigo mucho tiempo antes. Yo tenía muchas dudas que casi todas consistían en qué momento ella se da cuenta de lo que está pasando. O sea, ¿cuándo adquiere conciencia Sofía o no la adquiere? Todo el tiempo la estaba juzgando, y entonces fue como ir casi, bueno, no casi, fue literalmente línea por línea, descubriendo cuál iba a ser su viaje. Y ahí te enfrentas con tus propios monstruos, porque resulta que mi clasismo, que mi propio estatus y que mi propio viaje existencial tampoco es tan diferente, me encantaría que así fuera, al de Sofía. O he tenido épocas en las que soy mucho más cercana a esa mujer que se da cuenta que no sabe para dónde, que de lo que yo me imaginaba. No sé si me expliqué. Sí, o sea, es como la revisión de tus propios privilegios, ¿no? Creo que nos pasó eso un poco a la hora de trabajar esto, como que siempre es apuntar el dedo al otro y decir ese es el que nos oprime y el que nos aterroriza, ¿no? Pero aquí era como, bueno, vamos a criticar esto siéndolo, que es un poco lo que dices, ¿no? Que así está planteada la película. Cómo habito esto y lo condeno, y es como una sensación medio... Y la condena no puede ser franca, y es lo importante, es decir, tenemos que, no es explicarla o quererla, pero es estar en su mundo para aceptarlo. Y de hecho, si
la contemporaneidad del proyecto para leerlo de esta manera. Lo que es interesante es que todos estamos nosotros en una burbuja protegida, bueno, todos por desgracia no, pero nosotros ahí sí, y nosotros muchos creo que también nos siguen probablemente. Sí. Entonces, y es este cuestionamiento, pero nos damos cuenta que estamos en una burbuja que se puede, y es más, el mundo entero en este momento lo estamos destruyendo muy tranquilamente y seguimos en nuestra burbuja no querer ver. Entonces, esto es el gran desafío de la peli, ¿no? De ponernos en esta posición. Es durísimo, además nos dábamos cuenta como, primero las similitudes de la crisis económica de entonces a la de ahora. Bueno, que no hemos parado y tú ya puedes considerarte por lo menos mitad mexicano y vivimos con eso constantemente. O sea, hay crisis económica y hay una ceguera voluntaria, que es mucho peor, ¿no? Pienso yo, o sea, que por voluntad digas, no quiero inmiscuirme, no quiero mirar. De hecho, hicimos unas sudaderas como típicas de fin de rodaje, ¿no? Que siempre se hace como una playera, una gorra, se regala a todo el crew y pones frases icónicas de la película. Y hay una que dice, no, ya no hablemos de política. Y bueno, Ana José, una de las niñas bien, no, a mí me pasó igual que me iba a los viveros con esa sudadera y causaba una especie de... Y dije, esto va a pasar con la película, tal cual. ¿Qué te decían? Pues es que es molesto, no me la pongo, o sea, ya es mi pijama porque ¿cómo te atreves tú a decirme, ay ya, paren, no hablen de política, ¿no? O sea, basta. Yo tenía la que decía, la vida no es justa, mi amor. También era como que la gente me decía, gracias. Exacto. Pero esa es como la esencia, ¿no? Como de me chocan estos personajes, pero me parezco, o mi tía, o mi madre, o sea, estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos.